8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el experto en redes sociales, Julián Macías, que está conectado vía telemática. ¿Cómo está, Julián? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo entender este colapso que sufrieron ayer diversas redes sociales en medio de un escándalo que involucra a Facebook, a su titular Mark Zuckerberg, a raíz de la entrevista o de unas revelaciones que hizo una de sus ex empleadas respecto a la peligrosidad que significa esta red social, tanto para el público, para la democracia, como dice ella, y para los legisladores que están realizando una investigación antimonopolio a esta empresa de Facebook? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, ahí la verdad es que ha coincidido en el tiempo justamente las declaraciones de Frances Haugen, que bueno, es una trabajadora dentro que bueno, tenía los datos que ya se vienen replicando desde hace bastante tiempo, más allá del uso no transparente de los datos de sus usuarios, del uso o de la falta de control de los mensajes de odio, la desinformación, etcétera. Y literalmente dice que hay un conflicto de interés entre lo que es bueno para el público general y lo que es bueno para Facebook, ¿no? Estamos hablando de dinero y vaya, no sé si esto tiene que ver con el error humano, que parece que no se... Había una especie de rumor de que se había hackeado, etcétera, pero parece confirmarse que todo se debe a cambios de los equipos internos, ¿no? Modificando los protocolos BGP, que son algo así como las direcciones que interconectan los contenidos y que los llevan a través de la red, de tal manera que desaparecieron y digamos que parece como que desaparecieron todas las redes porque no se encontraban justamente las conexiones DNS y los protocolos que comunica la información de las diferentes redes no aparecían y bueno, parece que fue complicado restablecerlo, ¿no? Lo que no se sabe es el motivo del por qué hubo este error, por qué se estuvo trastocando, pero es verdad que en el tiempo coincidió digamos, con esta información que dio una ex trabajadora de Facebook. Hola Julián, un gusto saludarte. A ver, una cosa que, digamos, sí llama la atención, y decía Licenia, es la coincidencia en el tiempo, ¿no? Y algo que también ya viene ocurriendo en otros eventos también de carácter mundial, por ejemplo, la protesta de abril en Colombia o la toma del Capitolio en Washington meses atrás. Las redes sociales y en especial Facebook han venido a convertirse en una suerte como de árbitros abusivos de las democracias, ¿no? Tú conoces bastante bien y de cerca. Facebook decidió un día cerrar la cuenta de Rafael Correa en el Ecuador, por ejemplo, una cuenta que tenía 3 millones de seguidores o una cosa parecida, sin mayor explicación, y simplemente lo censuró. En Colombia, Facebook decidió bloquear los comentarios y los mensajes de la gente que se manifestaba en contra del gobierno de Iván Duque. Algo parecido ocurría a favor de Trump en la toma del Capitolio. Y hoy esto, justo horas después de la revelación más escandalosa o filtración más escandalosa que tiene que ver con las inversiones de grandes personajes de la política, del deporte, de la empresa en todo el mundo, que son los Pandora Papers. Yo no soy de creer mucho en las coincidencias y más cuando ocurren este tipo de situaciones, pero ¿tú cómo ves el rol de las redes sociales y la censura a la que han sometido a los ciudadanos en los casos que te cito? Bueno, vamos por partes. Tres elementos a analizar. Precisamente, bueno, esto que comenta de la eliminación de la página de Rafael Correa sin ningún tipo de explicación, incluso incumpliendo las propias normas de Facebook, coincidió, y esto es un dato para la gente de Ecuador, que no sé si sabe este dato, coincidieron tres cosas la misma mañana del mismo día, ¿no? Es decir, la eliminación de la página de Facebook de Rafael Correa coincidió con el día en que Lenin Moreno hizo público que quitaba el asilo político a Julian Assange y el día que fueron a detener a Olavini, la misma mañana, entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. Y las dos primeras fueron por la publicación de los INA Papers, donde se demostraba que a Lenin Moreno lo compraron o tenía propiedades, cuentas bancarias en el extranjero, muy vinculado a esto que estás comentando de los Pandora Papers, que ha dado de lleno a toda la red internacional de la ultraderecha,
de la que yo vengo hablando, de Atlas Network, ¿no? También es verdad que has dicho que esto es lo más escandaloso, quizás no, quizás hay algo más escandaloso que fue el hecho de Cambridge Analytica, y no solamente el hecho de Cambridge Analytica, que fue una especie de bomba de humo, sino las revelaciones que, por ejemplo, en el documental El Gran Hackeo aparecen, en el cual directivos de Facebook y de Google y de YouTube se sientan con el equipo de campaña de Donald Trump para ver cómo usan los datos y de manera no parece muy lícita, moral ni creo que legalmente, optimizar esos datos para ganar las elecciones a través de mensajes con desinformación, odio, etcétera. Bueno, toda esta estrategia que estamos viendo. Y luego hay otro elemento, el socio capitalista de Facebook, es decir, el que le puso el dinero a Mark Zuckerberg para que lanzara Facebook, se llama Peter Thiel y, aparte de financiador de la campaña de Donald Trump, es uno de los principales asesores en tecnología y es el dueño, en 2004, igual que el año que aparece Facebook, en ese año Peter Thiel crea la empresa Palantir, que es la empresa de espionaje digital más grande de la historia y que tiene como subcontratistas los inteligencias de los Estados Unidos, la CNA, el Pentágono, la CIA, etcétera, y que toda esa información que como usuarios usamos no solamente en Facebook, sino en otras plataformas, pues que llega o se venden a ciertos espacios de inteligencia que luego hacen un uso que no conocemos de ello. Pero yendo a lo de Pandora, digamos que ha ido al grano de, bueno, Guillermo Lasso, creo que tampoco hay información muy nueva, es decir, Guillermo Lasso, toda su riqueza, o gran parte de su riqueza, la hizo con la estafa a la ciudadanía en la época del feriado bancario, vendiendo, es decir, en un gobierno, el de Yamil Maguaz, con 5 banqueros que hicieron leyes para beneficiar a los banqueros y que se permitiera que a las personas arruinadas, desesperadas, le dieran un papelito por el cual el Banco Guayaquil le compraba el papelito al 40% y luego se lo vendía al 100% al Banco Central de Ecuador con dinero público. Y todo ese dinero, toda esa fortuna a costa de la pobreza de los ecuatorianos, lo llevó digamos, a países donde justamente los mismos que se están hablando en los Pandora Papers, donde son ocultos o tienen una fiscalización diferente y que eso se traduce en acciones como el Banco de Panamá a nombre de sus hijos, acompañado por José María Aznar, que es otro de los peces gordos de esta red internacional, y que vemos que tanto Piñera, es decir, el responsable de finanzas y de impuestos de Duque en Colombia, el responsable del Banco Central de Bolsonaro en Brasil, el presidente de Panamá, el presidente de República Dominicana, también de la red Atlas Network, el presidente de Atlas Network en América Latina, Roberto Salinas, Legionarios de Cristo, que es el propietario de la universidad del Instituto Atlántico de Gobierno, de la red Atlas Network, donde se forman estos líderes y donde dan clases Macri, Piñera, Vargas Llosa, que es otro de los implicados en los Pandora. Es decir, toda la red internacional, una de las cosas que tienen en común es que tienen negocio y, más allá de defender que no hay que pagar impuestos, lo aplican. Ni pagan impuestos, se enriquecen a costa de la pobreza del resto y no pagan los impuestos que sí pagan los pobres o la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, aunque no tenga que ver una cosa con otra, pero sí, bueno, coincide en el tiempo y también en esa relación internacional de campañas de desinformación en todos los países, y ahí en Ecuador lo sabéis bien, las campañas sucias que se hizo en las últimas elecciones, y los protagonistas son no solamente Guillermo Lasso, sino el apoyo de toda la red Atlas Network con su infraestructura mediática de desinformación, más el uso de bots y campañas de estrategia de desinformación, mentiras, noticias falsas, odio, bueno, todo lo que en Ecuador y en otros países ha acontecido. Ahora, ¿usted cree, Julián, que Facebook va a salir bien de esta crisis? ¿Puede ser considerada como la peor crisis que ha enfrentado esta compañía? Mire usted que el propietario de esta firma, el señor Mark Zuckerberg, ha perdido más de 6.000 millones de dólares en un día, tanto por esta caída como por este escándalo. A esto abonado la investigación que se le hace por antimonopolio en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Usted cree que va a salir bien librado de esta situación y de esta crisis en especial, o podría complicársele más el panorama? Bueno, yo creo que
aunque es una cuestión puntual y que a corto plazo ya, bueno, has comentado las pérdidas que son cifras estrafalarias para cualquier, pero para esta gente quizás son migajas, pero lo que sí creo, más allá del dato cuantitativo económico, creo que cualitativamente hay un paradigma que no se afronta, que es precisamente el tema de la soberanía digital. Un poco al hilo de lo que estamos hablando, de que grandes corporaciones digitales parece que están por encima de los gobiernos, de la democracia. Incluso se les ha pillado con las manos en la masa o con las manos ensangrentadas, como alguna de sus trabajadoras denunció, no poniéndole límites al uso indebido de nuestros datos o de los algoritmos que usan. Entonces sí que creo que esto puede dar para pensar de la necesidad de la soberanía digital de los pueblos y de buscar alternativas, ¿no? De que los algoritmos sean públicos. Digamos que, como decía la trabajadora Frances Haugen ahora, hay un conflicto de interés entre lo que es bueno para Facebook y lo que es bueno para la ciudadanía. Bueno, pues quizá haya que valorar con un consenso muy grande cómo avanzamos para que los intereses de las plataformas digitales vayan en consonancia con los intereses de la ciudadanía, ¿no? No solamente el uso incontrolado indebido de nuestros datos personales, sino cómo no solamente se usan para cuestiones económicas, sino para cuestiones políticas y para tratar de hackearnos como ciudadanos, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Como anticiparnos qué es el estímulo que nos tienen que dar para que nos orienten a una compra o a un voto a cierto candidato. Entonces, bueno, yo creo que es interesante que esto se ponga sobre la mesa y que se avance en plataformas digitales que estén más cerca de los intereses de la ciudadanía y no en contra como sus propios trabajadores están revelando. Una de las cosas que también nos pone a debatir, Julián, es precisamente la utilización y el tiempo que los ciudadanos le damos a estas redes sociales. Ayer, digamos, hubo probablemente muchos negocios a los que quizás les fue mal porque se cayó el sistema de mensajería, el tema de las ventas y de tales, ¿no? Pero más allá de eso también, y parte de la denuncia de esta funcionaria, está el ámbito de la toxicidad con la que se manejan ciertas redes, el uso abusivo de la información que tienen de los usuarios, y en este estado de las cosas también la incursión de menores de edad en las redes. Entonces, ¿cuál es la recomendación que Julián Macías le haría a un padre de familia, a una madre de familia, a los jóvenes en general que nos están viendo, que nos están escuchando, de los riesgos que hay al momento de manejar una red social? Bueno, a ver, hay un elemento que es clave, ¿no? Estamos hablando del negocio de los datos y de esto ya sabemos cómo Google ofrece un montón de servicios y no veíamos cómo, es decir, dónde está la ganancia. Evidentemente la ganancia son los datos y cuanto más datos tengan. ¿Qué es lo que pasa con los menores y los padres? Bueno, todas estas plataformas que su negocio son los datos, tiene como objetivo diana los menores precisamente porque los menores dan datos que los padres no dan. Entonces, con los datos de los hijos seguramente tengan datos de los padres que puedan convertir en dinero o en intereses geopolíticos. Es decir, que por eso son en parte víctimas, ¿no? Y ahí, es decir, es especialmente vulnerable esta población, no solamente, digamos, porque le acogen o le asisten derechos y tienen que ser un colectivo protegido, ¿no? Porque son más vulnerables ante ciertas acciones. Entonces, bueno, yo creo que estamos en la ley de la selva y este sería un elemento más a tener en cuenta para la protección. Entonces sí que creo que es importante desde el punto de vista de los padres, ¿no? Que haya, bueno, un control en el sentido, un control que no sea total, evidentemente, pero sí, bueno, pues ver que el número de horas que están conectados a las plataformas tenga un límite, que sean en unas horas determinadas y que los contenidos estén acordes a que, digamos, no sean contenidos que no sean recomendables para su edad, ¿no? Pero vaya, es un elemento más a tener en cuenta en esta batalla de intereses entre la ciudadanía y los intereses de las plataformas que parece que están por encima de democracias o de leyes, ¿no? O incluso de impuestos. Estas plataformas que son las que más ganancias tuvieron antes de la pandemia, pero que se aumentaron exponencialmente en la pandemia del virus, del coronavirus,
y que pagan menos impuestos que cualquier trabajador, que cualquier trabajador que nos esté escuchando, a pesar de tener unas ganancias ilimitadas, hacen ingeniería fiscal y usan, digamos, esta ingeniería al estar en varios países o tener sus sedes fiscales en países que pagan menos impuestos, pero que no responden a la realidad de los derechos y obligaciones fiscales que tenemos el resto, ¿no? Entonces, cada vez es más larga la lista de elementos de deberes que tienen estas plataformas con la democracia, con la ciudadanía y los países donde están operando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un debate que se tiene que poner sobre la mesa y sobre todo que tiene que avanzar, porque no vale solo con el debate, sino tienen que estar a la altura de las responsabilidades que tienen trabajadores o otras empresas, ¿no? No pueden estar por encima de la ley o de la democracia. Julián, ¿quién ganó y quién perdió más allá de los términos económicos, ¿no? ¿Quién ganó y quién perdió con un día o prácticamente un día sin redes sociales, sin todo ese tipo de herramientas? Un día en la que la gente no se pudo contaminar con el contenido que muchas de ellas generan y una especie de apagón en el sentido de que la gente pudo también reencontrarse entre familia, entre amigos, utilizar el teléfono al viejo estilo, conversar ante la falta de estas herramientas. ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Estamos preparados para continuar o para sufrir otro día sin redes sociales? Bueno, yo creo que también el día de ayer valió para reflexionar un poco, ¿no? De cómo nos estamos volviendo dependientes. Y no solamente en términos de soberanía digital, ¿no? De cómo de peligroso es la dependencia de empresas externas a cuestiones que cada vez son más presentes y más necesarias en nuestra vida, sino también de esta conexión con la vida real, ¿no? Con la naturaleza, con la ciudadanía. Hay también otro elemento que hay otro documental que es el dilema de las redes sociales, creo que está en Netflix, en el cual ejecutivos de las plataformas dicen lo agresivas que son las estrategias para, digamos, tener conectados todo el rato digamos, a las pantallas, ¿no? A los dispositivos digitales con técnicas como la de las máquinas tragaperras, ¿no? Con la ludopatía, lo de hacer el movimiento este de a ver qué te toca, ¿no? Y echar la moneda, pues el tema de los dispositivos móviles, de cuando hay mucha oferta, ir moviendo con el dedo como si fuera una máquina tragaperras, una máquina de juego, ¿no? Y que cada vez te sale un estímulo diferente, ¿no? Entonces, también hay que poner límites, ¿no? Digamos, a esta ludopatía de las plataformas digitales, ¿no? Y que tenemos que dedicarle tiempo a estar con la familia, a conversar de manera real, no virtual, y de salir, ¿no? De estar en contacto también con la naturaleza, con amigos, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de todos los términos políticos, sociales, democráticos, geopolíticos, etcétera, o económicos, creo que también la parte humana o humanista, ¿no? Hay que tenerla en cuenta y en cierta manera también estas plataformas digitales son una amenaza a una vida más saludable o digamos más en armonía con las personas que nos rodean, ¿no? Como todo en la vida, digamos, nada es blanco o negro, tiene matices. Y acá en el caso de las redes, digamos, durante la época de la cuarentena, del aislamiento, del confinamiento, Julián, las redes nos sirvieron para acercarnos, ¿no? No veíamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, primos, tíos, amigos, etcétera, pero estábamos en contacto por la videollamada, por el mensaje, por la plataforma y tal, ¿no? Pero después, cuando trasladamos actividades como por ejemplo la política al campo de las redes sociales, sí dejamos que ahí nos arrastre esa corriente súper fuerte del odio y de la polarización. ¿Cuánto influye? Mencionaba Julián el caso de Cambridge Analytica y todo lo que sucedió en torno a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2016. ¿Cuánto influye la política en que cada vez, digamos, haya más perversidad en las redes sociales, Julián? Bueno, a ver, en realidad, si hablamos solamente de redes sociales, en realidad yo creo que la influencia no es tan grande, me refiero. Hay un porcentaje y que creo que durante la pandemia aumenta esa vulnerabilidad emocional, ¿no? Si el primero, cuantitativamente, por el número de horas que pasamos conectados a dispositivos digitales y a nivel cualitativo, por esa situación, ¿no? de vulnerabilidad emocional porque no hay una certidumbre
de las cosas que pasan, cómo va a evolucionar la pandemia, la economía, etcétera. Pero tú ten en cuenta, y creo que Ecuador es un caso claro, que estas estrategias no solamente son en redes sociales, sino que vienen acompañados por estrategias en medios de comunicación y también en la vida real, bien sean por fundaciones, políticos, etcétera. Estamos hablando de una campaña donde personas muy relevantes, como por ejemplo, no me acuerdo ahora, Carlos Vera y Carlos Andrés Vera, padre e hijo, uno diciendo el día antes de las elecciones en la televisión pública, que esto es una locura, diciendo que la única opción democrática es Guillermo Lasso. Es decir, esto es una locura total, pero el hijo, que pertenece a la Fundación Ecuador Libre de Guillermo Lasso, si los dos, personas relevantes, trasladando en redes un vídeo manipulado del candidato, digamos, que el otro candidato, en el cual salía corriéndose supuestamente de que le estaban lanzando huevos. Es decir, este tipo de personajes son los que ahora mismo tienen una presencia, me refiero, que de manera impune hacen vídeos manipulados, o Fernando Villavicencio con el vídeo manipulado de, digamos, que Andrés Araúz estaba en contra de la dolarización, que quería una desdolarización. Y estas son personas relevantes que manipulan la información, que tienen luego una red de bots, medios de comunicación que difunden todas estas mentiras, pero que es totalmente impune, ¿no? Incluso son personas que pueden presumir de honestidad o que van de eso cuando están haciendo una de las cosas más horrendas, ¿no? Que es atacar la democracia con la manipulación, engañando a la gente a través de la mentira y del odio, ¿no? Bueno, pues estas personas siguen impunes. De hecho, creo que Fernando Villavicencio tiene un cargo de diputado, está financiado desde los Estados Unidos para que haga investigaciones y publique cosas, muchas de ellas mentiras, o sigue estando en la televisión pública, o sigue siendo un colaborador de Guillermo Lasso con total impunidad. No hay nadie, es decir, es el problema que tienen todas estas estrategias digitales que luego se replican en medios de comunicación, etcétera, y que no tienen ninguna impunidad. Es decir, estamos hablando, la cosa más grave que pueda haber es arrebatarle la democracia, o manipular o hackear la democracia de los países, y aquí se premia, y esto pasa en todos los países, al que miente, al que odia, al que genera odio en la población, suele tener o suele ascender en medios de comunicación controlados por estos poderes económicos que tienen relevancia, tienen la capacidad de influir a la ciudadanía y la capacidad de que no haya ningún tipo de sanción, ¿no? Es decir, es un win-win. Si esta estrategia me funciona y nadie me va a penalizar y soy capaz de arrastrar votos y engañar, aunque sea una pequeña parte de la población, digamos, con una estrategia repetida, ¿no? Todos los días. O, por ejemplo, no sé si recuerda la noticia, no, me imagino que esto no se sabrá más, ¿no? De este vídeo manipulado del Ejército de Liberación Nacional en Colombia que había financiado Andrés Araúz, donde salía el ruido de una perdiz que solamente vive en Ecuador. Bueno, ya, esto valió para campaña. Grandes medios, por no decir todos los medios de Ecuador, lo lanzaron. Una vez pasadas las elecciones, pues aquí nadie responde, ¿no? de la difusión de mentiras o cosas tan graves como que una guerrilla terrorista o relacionada con el narcotráfico financia un candidato y sin ninguna prueba se lanza unos días antes de la campaña, ¿no? Y podríamos enumerar muchas más, ¿no? Y es la dinámica que pasa en todos estos países, y ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna plataforma elimina las cuentas o los mensajes que generan el odio, que difunden desinformación, pero es que en los medios de comunicación tradicionales no solamente no están penalizados, sino que se premian a aquellas personas que no tienen los escrúpulos para poder sumarse a este juego de la manipulación, de usar información falsa, de generar odio en la ciudadanía para cuestiones económicas o para cuestiones políticas, ¿no? Como es el caso de Ecuador, que bueno, la campaña última pues ya es un ejemplo de lo que se está convirtiendo la política a nivel internacional, y que tiene como colaboradores toda esta red de políticos que están saliendo en los Pandora Papers. Es decir, Guillermo Lasso no es el único que roba y que se lleva el dinero a paraísos fiscales, sino que todos sus socios internacionales están implicados y son multimillonarios porque roban y se llevan el dinero. Encima que roban, no pagan impuestos para que haya hospitales, escuelas públicas, etcétera, ¿no? Es decir, precisamente eso, es falta de escrúpulos para poder usar estas estrategias, y luego en su vida pública, en su vida política
o en su vida mediática la aplican, ¿no? También esta falta de escrúpulos para enriquecerse a costa del empobrecimiento de los demás, ¿no? Muchísimas gracias a Julián Macías, experto en redes sociales que ha estado con nosotros. Gracias, Julián. Muy amable. Nada, gracias a vosotros, un saludo.